Ahí estaba yo, sosteniendo aquel dibujo infantil y una vieja Biblia. Las manos, que habían operado con precisión milimétrica durante años, temblaban ligeramente. El corazón, que había latido al ritmo frío de la lógica y la ciencia, sentía un vacío abismal, un eco que no podía llenar ninguna ecuación. Me preguntaba en qué momento la vida dejó de ser un problema resoluble para convertirse en una pregunta sin respuesta. ¿En qué momento mi armadura de acero se convirtió en polvo? Me llamo Dr. Morales, y hasta hace poco mi mundo era un laberinto de pasillos estériles, el zumbido constante de la luz fluorescente y el aroma persistente a desinfectante. El Hospital Pediátrico St. Jude era mi universo, y yo, un general en su campo de batalla. Un oncólogo pediátrico de élite, moviéndome con una eficiencia casi robótica. Cada día una batalla contra la enfermedad. Daba órdenes precisas, analizaba datos complejos y comunicaba diagnósticos con una profesionalidad que mis colegas elogiaban, pero que también les mantenía a raya. Evitaban mi cinismo, mi convicción de que la fe era un opio del pueblo, un placebo para los débiles, una negación infantil ante la crueldad innegable del mundo y la impotencia de la medicina. Para mí, Dios, si existía, era indiferente o cruel, dado el sufrimiento inexplicable que veía en cada niño inocente que pasaba por mis manos. Había erigido un muro intelectual y emocional para protegerme del dolor, convencido de que la esperanza religiosa solo prolongaba la agonía. Mi mente, brillante y analítica, era mi refugio, mi fortaleza inexpugnable. Pero mi espíritu estaba agotado, asediado por la frustración de la enfermedad incurable y la inminencia de la muerte. Era el arquitecto de marcapasos, de soluciones que prolongaban la vida, pero que no curaban la enfermedad subyacente, y esa frustración me devoraba por dentro. Entonces llegó Luna. 8 años, cáncer agresivo y terminal. Su expediente era una sentencia de muerte en tinta negra, una más en la pila de mi escritorio. Recuerdo su frágil cuerpo, sus ojos enormes y una paz que me irritaba. Hablaba de Dios, del cielo, con una certeza que desafiaba toda lógica. Siempre llevaba consigo una pequeña Biblia. Su libro de historias de esperanza decía: yo, en mi bata impoluta, representaba el frío análisis médico. Ella, en su cama de hospital, era un foco de luz inquebrantable. Un contraste brutal que me desarmaba, me ponía nervioso, me llenaba de una rabia silenciosa. El tratamiento agresivo fracasó. Como tantas otras veces, la medicina se encontró con su límite, con su impotencia. La enfermedad de Luna avanzó sin piedad, devorando su pequeño cuerpo. Aquella derrota médica me golpeó con una dureza inusitada, no porque fuera la primera, sino porque Luna, a diferencia de otros niños, no se desesperaba. Su fe se fortalecía con cada síntoma, cada caída. Ella me preguntaba si yo creía en el cielo, una pregunta que por un instante perforó mi armadura, un filo helado en mi pecho. Observaba a sus padres cómo se aferraban a la oración, cómo encontraban consuelo en la lectura de la pequeña Biblia de la niña. Y eso, lejos de inspirarme, avivaba mi desprecio hacia la fe. Me parecía una cobardía, una negación infantil de la verdad ineludible. Las noches se poblaban de pesadillas, imágenes de niños perdidos, de rostros que se desvanecían. Mi temperamento se volvió más irritable, mi profesionalismo más defensivo. Sentía que mi propio corazón, el que yo salvaba con marcapasos, estaba siendo consumido por la desesperanza.
Luna entró en sus últimos días. Su cuerpo, cada vez más diminuto, era un susurro de vida, pero su espíritu brillaba más que nunca, como una estrella solitaria en medio de la noche del hospital. Yo, a pesar de mi resistencia, de mi cinismo férreo, sentí una punzada en el pecho, algo que se parecía a la admiración o quizás a una profunda confusión ante la inmensa paz de la niña. En mi última visita, ella me sonrió, con una voz apenas un susurro, pero con unos ojos llenos de luz, que me miraban sin miedo. Me entregó un dibujo. Era ella con alas, volando hacia un cielo lleno de estrellas. «Voy a ir allí pronto, doctor Morales», me dijo. «No tenga miedo». Aquellas palabras, tan simples, tan llenas de una certeza que yo no conocía, me desarmaron por completo. Luego, con una petición que me dejó mudo, me pidió que le leyera algo de su libro de historias. Con el ceño fruncido, sintiendo la extraña textura de la vejez en mis manos, tomé la pequeña Biblia, ese objeto que había considerado un símbolo de irracionalidad, de la negación más absurda. La abrí al azar, o quizás no. Mis ojos cayeron en el Evangelio de Juan. Mi voz, monótona al principio, leyó el pasaje. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mientras las palabras resonaban en la habitación estéril, levanté la vista y vi la paz absoluta en el rostro de Luna, no una paz forzada, no la sedación de los medicamentos, sino una serenidad profunda, inalterable, una paz que yo con toda mi ciencia, con todo mi conocimiento, nunca había podido inducir en ningún paciente, en ningún ser humano, nunca. El mensaje, el contenido de aquellas palabras, filtrado a través de la fe inquebrantable de Luna, no era un objeto mágico, sino un eco de una verdad que ella ya conocía. Y entonces Luna partió. No hubo gritos, ni desesperación, ni el lamento habitual que acompaña el adiós. Solo una extraña serenidad llenó la habitación, un eco de la fe de la niña que parecía haberse quedado suspendido en el aire. Me quedé solo, sosteniendo el dibujo de un ángel y la Biblia de Luna, sintiendo un vacío abismal que era, paradójicamente, el inicio de una nueva búsqueda. Algo en mí se había quebrado. Los días siguientes fueron una neblina de trabajo, de cirugías, de expedientes. La eficiencia profesional permaneció intacta, como un tic mecánico. Pero por dentro, mi espíritu estaba inquieto, asediado por las palabras de Luna, por la imagen de su paz. Aquella noche, solo en mi oficina, en lugar de revisar informes, tomé la Biblia de Luna. No la abrí buscando magia o un objeto con poder. No buscaba un talismán. Buscaba entender. Buscaba comprender qué mensaje, qué verdad le había otorgado a Luna esa inquebrantable esperanza. Comencé a leer, en silencio, página tras página. No hubo una conversión fulminante, ninguna luz celestial, ningún evento sobrenatural. Solo el inicio de un viaje, un lento resquebrajamiento de mi muro. La verdad me confrontaba lentamente. La ciencia es indispensable, sí,
vital, pero insuficiente para responder a las preguntas más profundas de la existencia, de la muerte, del propósito. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Leí en Salmos. Luna había contado sus días con una sabiduría que yo no poseía. Finalmente, me vi de nuevo en una sala de operaciones. Mis manos seguían siendo firmes, mi mente aguda, precisa. Pero mi mirada ya no era de pura frialdad, de control absoluto. Había una profundidad nueva, una luz de introspección, quizá de vulnerabilidad. Había empezado a comprender que hay un marcapasos para el alma, una esperanza que la ciencia no puede crear, pero que no niega su validez. La fe de Luna había derrumbado mi muro, dejándome abierto a la posibilidad de que exista una verdad más allá de lo observable, una esperanza que cura la enfermedad subyacente de la desesperanza, una esperanza que no proviene del objeto, sino del mensaje que reside en él, de la palabra de Dios que reanima un corazón que había dejado de sentir, de creer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos me susurró. No como una promesa de que no habrá dolor, sino de que hay un propósito, incluso en el sufrimiento más incomprensible. Si esta historia ha resonado contigo, te invito a que compartas en los comentarios una reflexión o una frase de fe que te haya dado esperanza en un momento difícil. ¿Tu experiencia podría ser la luz para alguien más? Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias que transforman. Que encuentres la paz en la rendición a Cristo. Hasta la próxima.